Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Sí, estoy acá y sí, nada. ¿Se ve en la pantalla? hola, buenas Sí, tardes. ¿Cómo están? sí, profe, sí ve. Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo bien y Todo vos? bien, todo bien, profe. ¿Se acuerdan que hablamos de alucinación? Sí, pensamiento era. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Fue lo que dimos la vez pasada. Sí, me recuerdo. Y yo creo que quedamos en pensamiento. Le estaba hablando sobre... y le estaba haciendo algunas preguntas, ¿se acuerdan? Voy a poner acá otra vez en pensamiento y desde ahí vamos a seguir. ¿Está bien? También, doctora. Sí. Bueno, en la clase anterior nosotros conversamos acerca de lo que es la psiquiatría, ¿verdad? También conversamos de que en la psiquiatría hay puntos puntos que en otra, quizás en otra especialidad no, no sobre la orientación también. Hola, creo que se apagó el micrófono, ¿no? Sí, profe, Hola, yo no estaba te escuchando, ahora sí te escucho. Y en la estaba, pantalla estaba no cortado de aparece para ti. mí. Es como hablaba medio De la cortado. nada. Ah, ya. Se escuchaba, pero Entonces, se cortaba. ¿pueden ver ahora? ¿Se ve la pantalla? No, todavía Hola. no. ¿Me están escuchando? Sí, Creo que no yo me sí, escucho. profe. ¿Me escuchan? Se corta un poco, doctora. Avísenme si... Ah, sí. Compartir de nuevo la pantalla y díganme, por favor. ¿Están viendo la pantalla? He verificado. Ahora se mira la pantalla, doctora. Se mira y se Ok. escucha muy bien. Lento. Súper.
Entonces, por favor avísenme si es que de repente hay algún imprevisto para poder solucionar, ¿sí? En cuanto al audio, a la presentación, porque este es un sistema diferente, me dijeron, ¿verdad? Entonces, supuestamente tendría que funcionar mejor, ¿sí? Sí, doctora. La vez pasada, ya acerca de lo que la psiquiatría que vamos viendo, ¿verdad? Especialidad de repente no hay, ¿verdad? De cómo llega el paciente, de ver portarse, de reaccionar, que todo eso es importante para evaluar una conducta. También ya conversamos sobre la atención, inclusive hablamos sobre la conciencia, la orientación del paciente, ¿verdad? Si está orientado en persona, tiempo, espacio. También conversamos sobre lo que es la sensopercepción, ¿verdad? ¿Verdad? Y yo le di alguna acerca de ilusión y alucinación. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué era la ilusión? Sí, doctora. Sí, la ilusión es algo como no es como patológico. Es A algo imagem que de es máquina de natural. lavar, professora. Sí, la alucinación ya es como está más para el lado patológico de su Sí. Es como imaginación. uno traduce para sí mismo algo, cuando uno dice algo. La Sí. ilusión es la manera que ves las cosas de tu forma. Sí. Como las nubes se ve como corazones. Sí. Y la alucinación está como más patológico, como ya ve una máquina de lavar ropa, como si fuera, no sé, algo que no es una máquina, algo diferente. Entonces la ilusión está como aceptable y la alucinación ya está como considerando algo que se puede ser patológico. Y bueno, y así entendí la cosa. Sí. Vamos a recordar un poquito del ejemplo que dimos por ejemplo, de las nubes, ¿verdad? Sí hay nubes, es cierto, es real, está allá arriba, pero la forma cada uno interpreta a su manera. Yo veo un corazón, yo veo un osito, yo veo un, qué sé yo, un tenedor, ¿verdad? Entonces, esa es la ilusión. Inclusive, ¿a quién no le pasó alguna vez, ustedes que son estudiantes de medicina, no hay tiempo para nada, ¿verdad? De que de repente estuvieron en la casa y oscureció ya es de noche. Empiezan a apagar las luces de la pieza, de las habitaciones, y miran de costado y ven que alguien está sentado y como que se asustan y vuelven a mirar y se dan cuenta, no, era solamente el sofá con un montón de ropa sucia, ¿verdad? Todos se presentan más
en la patología psiquiátrica. No existe, el paciente está viendo y hay algo, ¿sí? A eso ya le llamamos alucinación. ¿Se entiende? ¿Están recordando más o menos? Bien, mira, pues por lo menos si me dicen sí, no en el chat porque están tímidos. Está cortando el audio. Hola, Doutora, ahora seria a ilusão, um príncipe encantado? ¿Perdón? No Seria a entendí. ilusão, um príncipe encantado? En realidad, no puedo decir que es una ilusión, o sea, si hay un objeto, una persona real, y vos interpretás de que es un príncipe, ahí puede ser una ilusión. Aí Vamos pode suponer. cambiar por sapo? Aí se cambia para um sapo. Eu não sei como é sapo em espanhol. 6 sapos. É sapo? ¿Vos te referís a la idea de que un sapo se puede convertir en un príncipe? ¿A esa idea vos te referís? Porque quando eles estão meio namorados, apaixonados, aí pensa que tem um príncipe, entendeu? Aí depois se transforma num sapo. Sí, esa es una ilusión. Por eso ustedes dicen iludida. Doutora Alessandra? Iludida. Porque está ahí, tener tu pareja, tu novio, que te trata bien de cierta forma, pero vos ya formaste en tu cabecita algo más de que un príncipe encantado. Llega un momento que te decepciona y ahí te das cuenta de que no era eso. Una ilusión. ¿Se entiende? Bueno. Los pensamientos, lenguaje, ¿verdad? El pensamiento, ustedes saben que es la forma en que nosotros procesamos una situación y es algo propio del ser humano, del hombre en sí. El pensamiento también nosotros podemos procesar reflexionando las situaciones diarias y haciendo una conclusión a través de esas reflexiones, ¿verdad? Y el pensamiento siempre está acompañado del lenguaje. Para que el pensamiento sea normal, el pensamiento debe de ser lineal, o sea que tiene que tener sentido, una línea, ¿verdad? Tiene que estar bien organizado, tiene que ser coherente y siempre hablando de un tema, ¿verdad? En específico, o sea, dirigirse a un objetivo. Y ustedes saben que ese pensamiento solamente se puede acceder a través del lenguaje, ¿verdad? Yo no puedo adivinar lo que el otro está pensando. Y a través del lenguaje yo voy interpretando algunas situaciones y voy teniendo acceso a lo que es su pensamiento. ¿Se entiende? Es importante que ustedes entiendan de lo que significa pensamiento, ¿sí? En cuanto al pensamiento, cuando hablamos en la psiquiatría de algún trastorno, quiere decir de que algo en la línea del pensamiento está mal, ¿verdad? Y nosotros nos dividimos los trastornos en trastorno del curso y trastorno del contenido del pensamiento, ¿sí? El libro nos habla sobre esta clasificación, pero hay otros autores también, ¿verdad? De que hablan de un tercer grupo que es el trastorno de la vivencia del pensamiento. Y a mí me gusta porque en realidad,
es muy visible y es muy frecuente entre los pacientes psiquiátricos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que es curso del pensamiento? El curso del pensamiento es la forma en que una persona va uniendo ciertas ideas y lo va construyendo algo más complejo, ¿verdad? En el curso lo que yo evalúo es cómo fluye ese pensamiento. Si el paciente, por ejemplo, puede formular un pensamiento, organiza y puede expresarlo, ¿sí? Eso le llamamos curso. Y cuando este está alterado, podemos volver a dividir en trastornos de la velocidad y trastornos de la forma de ese dicho pensamiento, ¿sí? Cuando hablamos de trastornos del curso del pensamiento, nosotros, como les dije, dividimos en la velocidad y la forma propiamente dicha. Cuando hablamos de trastornos de la velocidad, nos referimos a la velocidad. O sea, con qué eh, eh, yendo, ¿verdad? Por ejemplo, si es que es demasiado acelerado el pensamiento del paciente, si es que de repente hay una fuga de ideas, si hay un pensamiento más lento, inhibido o un bloqueo, ¿verdad? A eso nos referimos con velocidad. ¿Ustedes manejan auto, moto, bicicleta? Sí, doctora. Auto. ¿Sí? Auto. ¿Y cómo era tu nombre, Luz? ¿O Alessandra. Alessandra? Alessandra, vos que manejas auto, A veces, sí. hay veces que vos, ¿eh? Sí, Hay veces que vos aceleras, ¿verdad? sí. Para moverte de tu lugar vos acelerás, Rápido. ¿verdad? Y cuando se te presenta algo enfrente, ¿qué haces? Freas, paras, Frenas, ¿sí? frenas, Y cuando vas a pasar por la policía, ¿qué haces? frenas. Disminuís tu velocidad, Sí. ¿verdad? Y así como manejar el auto también están los trastornos del pensamiento. El pensamiento puede estar muy, muy acelerado, ¿sí? Y a eso le llamamos pensamiento acelerado taquicardia. Professora, o áudio tá Es cortando cuando el paciente muito. minuto y parece que no puede conseguir más cosas, ¿verdad? Professora, o áudio tá sendo cortado, tá picotando. Está muy entrecortado. Isso, aí começa um raciocínio, eu não consigo ouvir a conclusão do que a senhora está explicando. Ahora mismo le voy a escribir a la licenciada Norma, ¿sí? Sí. Ahí ya le escribí, ¿sí? Vamos a ver qué solución me da. No pudieron captar entonces lo que les dije anteriormente, ¿verdad? Algumas coisas, doutora. Fragmentado, doutora. Deu para entender que você começou a explicar, falando sobre a velocidade do carro, que quando vê a polícia freia, diminui a velocidade, depois começou a picotar o áudio. É assim, doutora, quando se escuta bem, se entende bem, pero daí empieza como é entrecortado, assim, aí daí já não se escuta nada. Bueno, voy a... Sí, voy a... Ahora me dijo la licenciada Norma que quizás sea un poco por mi internet, pero es raro porque mi internet suele funcionar muy bien. Adelante, prof, não passa nada.
Bueno, por favor, frénenme, yo no tengo problema de repetir 1 y 1000 veces. Tá bien? Doutora, então o transtorno do pensamento, esse transtorno de velocidade, eu posso controlar igual como eu controlo o carro? No, era para que ustedes puedan comparar nomás y tener noción con lo del auto, que el pensamiento suele estar alterado, ¿verdad? Y que puede estar acelerado, puede estar disminuido, puede estar bloqueado o puede haber una fuga de ideas. Era una comparación nomás. No es que se puede controlar. Cuando es un trastorno, uno ya no controla. ¿Se entiende? Sim, doutora. Ya no se controla. ¿Sí? Está muy, por ejemplo, en el pensamiento. Está descontrolado. ¿Cómo? Você não consegue controlar isso. No se puede controlar más. Cuando un trastorno ya no se controla de eso. ¿Sí? Y es ahí que tiene que consultar con el psiquiatra y lo tenemos que ayudar con la medicación. Comparen nomás con la velocidad para que puedan asociar a algo. ¿Verdad? Lo del tema del auto. Cuando hay un trastorno de velocidad y el pensamiento es acelerado o taquipsiquia también se le llama, es un sinónimo nada más. El paciente habla mucho, ¿sí? El paciente dice muchísimas palabras por minuto. ¿Está bien? Se acelera mucho. Generalmente el paciente habla sin parar. Então, Alessandra. então altera também o pensamento e a fala, doutora, é? Sí. ¿Por qué? Porque el pensamiento yo no puedo leer. No. Yo interpreto a través de su habla, su lenguaje. ¿Sí? Ahí es donde yo voy a empezar a captar el pensamiento del paciente. Yo no puedo imaginar ni no puedo suponer qué es lo que está pensando y solo puedo evaluar a través de su lenguaje o su hablar. ¿Se entiende? Sim, doutora. Bueno, Alessandra, Hola, doctora. bueno, vamos a ponerle de ejemplo a Alessandra. Alessandra está en consultorio y el médico le pregunta: Alessandra, ¿de dónde venís? ¿De Brasil? Ujú. Eso es lo normal, lo que uno respondería. Pero un paciente con un pensamiento acelerado, voy a dar el ejemplo, respondería de esta manera: y yo, doctora, vos sabés que yo vivo en Brasil, pero yo vine en auto y demasiado rápido lo vine porque demasiado estoy cansada y demasiado en auto porque mi pinta uña luego es color rojo y mi mochila es negra y demasiado para gusto luego venir acá en el hospital. ¿Se aceleró o no se aceleró? ¿Entendieron o no entendieron lo que dijo? Sim, entendi que a Alessandra está normal, doutora. Professor, perdão, mas eu não consegui compreender a sua fala, porque picotou bastante. Uh-huh. Pero no importa si no entendieron lo que dije, pero se entendió de que hablé rápido. Sim, isso sim.
Y ese es el pensamiento acelerado. Cuando el paciente empieza a hablar rápido, aumenta la velocidad y dice muchas cosas por minuto, ¿verdad? Y cuando se le hace la entrevista y le pregunta una sola cosa, él dice 1000 cosas. Sim, E sem compreendo. conexão, muitas vezes, né, doutora? Sem conexão, né? Sem conexão, né? A senhora falou que veio do Brasil, aí falou na cor da, acho que da unha, do não sei uma coisa, assim, fala várias coisas, né? Sí. Es que está tan acelerado el paciente que no hay conexión con una cosa ni con otra. Es muy rápido, habla y varias cosas dice a la vez. ¿Sí? Ese es el acelerado. Ahora, otro punto. También el pensamiento inhibido. A ese pensamiento nosotros como interpretamos en el paciente y le cuesta responder. Sí. Muy lento al responder. Por ejemplo, de lo contrario al de acelerado. Si yo le pregunto otra vez, ya que se me quedó grabado Alessandra, otra vez, la misma pregunta le hago, ¿dónde vivís? Y ella en consultorio me responde, yo vivo en Brasil. ¿Fue en el mismo ritmo que el acelerado? Não. No. ¿Por qué? Porque su pensamiento ya es más lento, le cuesta más responder. ¿Sí? Es totalmente lo contrario al acelerado. Luego está otro también pensamiento, otro trastorno, que se llama pensamiento ideofugitivo o fuga de ideas. Fuga de ideas, fuga para ustedes, ¿qué es? Sair da realidade, seria? En Brasil, ¿qué significa? Fugir. En realidad, fuga es un escape. Fugir, eso. Y en este caso, en este trastorno, los pensamientos son demasiado acelerados que empiezan a fugir, como dicen ustedes, ¿verdad? Hay una fuga, un escape. Y generalmente el paciente no completa una idea ni una oración. Por ejemplo, le preguntamos al paciente, ¿cuántos años hace que estás en Paraguay? Y el paciente hace, y mi puerta, y la llave, y la sombrilla, y pasa uno a otro, ni siquiera completa ninguna frase, ninguna oración. Hay una fuga de ideas, ¿sí? Y no se puede controlar. Y al interpretar lo que el paciente quiso decir, no tiene ni un sentido. Ni un sentido no tiene. ¿Se entendió? ¿Están entendiendo? Después está el bloqueo. Cuando hablamos de bloqueo de pensamiento, el paciente se queda en blanco. No puede responder. Yo le pregunto una cosa y el paciente no responde. Yo le pregunto, ¿cuántos años tenés?
y no me responde. ¿Sí? A eso le llamamos bloqueo del pensamiento. Luego está otro tipo de trastorno, el trastorno de la forma del pensamiento, cómo se manifiesta mi pensamiento. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la vez pasada ya hablamos un poquitito? Está el pensamiento circunstancial, está el tangencial, el perseverante, la disgregación y la logia. ¿Cómo es un pensamiento circunstancial? El circunstancial es cuando al paciente le hacemos una pregunta X y el paciente da muchas vueltas para responder. Y vueltas y vueltas. Y yo le pregunto a Bárbara, Bárbara, ¿de qué color es tu uña? Y Bárbara me responde, ¿vos sabés qué, doctora? A mí me gusta mucho irme a hacerme la manicura. La verdad es que la persona que me atiende es muy agradable. Inclusive el local es de color rosado. Y el local me gusta mucho porque justo mi color preferido es el rosado. Por eso yo me pinté la uña en ese color. ¿Respondió o no respondió la pregunta? Respondió, pero dio vueltas. Sí. Y exactamente así es el trastorno del pensamiento circunstancial. ¿Sí? Sí, doctora. Per la tangente, ustedes dicen, ¿verdad? Algo así. Bueno, en este tipo de pensamiento, el paciente no responde la pregunta. El paciente puede hasta huir de la pregunta diciendo algo totalmente diferente. ¿Sí? Otra vez vamos a dar otro ejemplo. Vamos a suponer que yo le pregunto con los nombres, porque todavía no se me quedan los nombres. Rosely. Rosely. Yo le pregunto acerca de qué especialidad, Rosely, te gustaría hacer. Quizás Y ella tendría. Tenés 5 puntos más. Bueno, gracias. Y Rosely me responde. Y la verdad, a mi doctora, me gusta la medicina. Yo llegué a estudiar porque a mi mamá le encantaba. Mi mamá siempre me apoyó en la carrera. Y mis hijos son ya grandes, doctora. Por eso es bueno que yo haya seguido esta carrera, porque yo les voy a ayudar en algún momento. La verdad es que yo suelo hacer ya práctica en los hospitales y es muy importante ir había sido al hospital, porque se aprende muchísimo. ¿Respondió o no respondió la pregunta? Doctora, parece que leíste mi ficha. Así mismo es, tal y cual. Ay, eso que ni te he visto. Pero en cuanto a la pregunta que se le hizo a Rosalie, ¿ella respondió o no respondió? No. No.
No En, ni- responde. en ningún momento de lo que ella comentó dijo, ¿sabes qué? En fin, me gusta pediatría, me gusta cirugía, me gusta psiquiatría o quiero hacer ginecología, ¿verdad? En ningún momento en la vuelta nunca dio una respuesta. A eso nosotros le llamamos pensamiento tangencial, ¿sí? Sería tipo un pensamiento paralelo, doctora, que te va por como si fuera en la misma dirección, pero no llega al mismo objetivo, o sea, a tu pregunta, vamos a decir. Paciente repite una y otra vez lo que a él le parece importante, ¿sí? Por ejemplo, hablamos del tema, vamos a suponer que nos sentamos a hablar sobre un paciente en especial, ¿verdad? Un caso clínico. Y de repente la persona que tiene un pensamiento perseverante le da mucha importancia al familiar y repite una y otra vez, solamente habla al familiar, siendo que nos reunimos para hablar del paciente, ¿verdad? Eso sería como un pensamiento perseverante o de perseveración. En portugués, ¿qué significa perseverante? Que insiste, que persiste, que persevera en un objetivo, en una idea, en un concepto, que sigue con este pensamiento. Ese es exactamente el pensamiento perseverante. Y es lo mismo en español. Cuando el paciente persiste, insiste e insiste y vuelve a repetir una y otra vez la misma idea o el mismo pensamiento. Sí. A eso le llamamos pensamiento. Está la Cuando hablamos de disgregación, hablamos de disgregado, no está en su lugar. No conecta un de lo que dice. Está en los pacientes esquizofrénicos con otro y no tiene sentido. Es como una cosa, otra cosa y no tiene sentido nada. Eso le llamamos disgregación, ¿sí? No se olviden. Muchísimo se da en los esquizofrénicos. También tenemos otro tipo de trastorno que es alogia. Cuando hablamos de la alogia, este tipo de trastorno generalmente se da en pacientes que responden de una manera corta. Generalmente hablan con monosílabas. Sí, no, por ejemplo. Yo le pregunto, ¿cómo te llamas? Puedes utilizar también el no sé, ¿verdad? No sé. Te trajo a alguien, no tiene ganas de conversar, ¿sí? Es muy pobre lo que cuenta. Muy pocas cosas es lo que va manifestando. A eso le llamamos alogia del pensamiento, ¿sí? Entonces con esto estudiamos lo que es el trastorno del curso del pensamiento. ¿Se está entendiendo? Doutora, eu gostaria que a senhora repetisse de novo o perseverante, um exemplo, por gentileza. Sí, el perseverante, por ejemplo, es cuando persiste mucho en un tema. Vamos a suponer de que un paciente tenga una idea de que está contaminado, ¿sí? Vamos a suponer de que dice, no, doctora, yo estoy contaminado
porque de repente los gérmenes, las bacterias están en mi cuerpo, ¿sí? Nosotros conversamos con ese paciente en la entrevista, tratamos de ver si puede responder otras preguntas en la entrevista, pero él persiste y todo el tiempo nos dice, todo mi cuerpo, y persiste en la entrevista. No podemos pasar a otro tema. Yo no le puedo preguntar, por ejemplo, dónde vive, su estado civil, porque cada vez que voy preguntando un tema diferente, una pregunta diferente le hacemos y persiste él hablando y repitiendo de que tiene una contaminación. ¿Se entiende? Ese es perseverante. Sí. Gracias. Persiste mucho en una idea. Bueno, después está otro tipo de trastorno del pensamiento, que es el trastorno del contenido. Cuando hablamos del trastorno del contenido, nos referimos a que el paciente, ¿qué es lo que él cuenta o manifiesta en la entrevista? ¿Qué es lo que me va contando? Y generalmente hay varios tipos de trastorno del contenido. Hay pacientes que solamente hablan de sus preocupaciones, hay otros que tienen ideas fijas, hay otros que tienen ideas sobre otros con ideas obsesos mágicos e ideas delirantes, ¿sí? Cuando hablamos de preocupaciones, generalmente hablamos de situaciones o de ideas de que al paciente le causa malestar. Generalmente las mamás, ¿sabes qué? Me preocupa mi hijo, doctora, me angustia mucho porque no quiero que salga a la calle y le va a pasar algo, ¿verdad? Esa es una preocupación. Y ese puede ser un contenido del pensamiento. Un trastorno cuando le afecta, claro, ¿verdad? Esa es una preocupación. Después puede haber ideas fijas. Las ideas fijas, como su nombre ya dice, el paciente tiene un tipo de pensamiento, un tipo de idea, y eso no sale de su cabeza. Queda ahí fija y persiste, ¿sí? Ese es en cuanto al contenido. ¿Está bien? Después están las ideas sobrevaloradas. Cuando hablamos de sobrevalor, es cuando el paciente le da un valor de gran importancia a un pensamiento que tiene, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que sea importante ese pensamiento, ¿verdad? Entonces, esa es una idea sobre, cuando hablamos de obsesión o de ideas obsesivas, es cuando el paciente, claro, es parecido al perseverante, persiste con una idea y a pesar de pruebas, sigue persistiendo en eso, ¿sí? Una idea obsesiva, por ejemplo, ustedes ya escucharon hablar sobre TOC. TOCI, como dicen ustedes. Hay varias ideas que pueden ser obsesivas. Por ejemplo, este que le di de ejemplo, la contaminación, puede tener una idea obsesiva también, aparte del perseverante, ¿verdad? De que está contaminado, de que alguna bacteria o virus tiene en el cuerpo, ¿verdad? Por más de que nosotros le expliquemos, le digamos que no es así, de que de repente tratamos de desenfocarle en otras situaciones, otras ideas, el paciente persiste en eso. Eso es una obsesión ya, una idea obsesiva. O hay también otras ideas obsesivas, como por ejemplo de pensar de que no llegó la casa, o no apagó el gas, o no apagó la... Entonces vuelve a comprobar todos obsesivos o de. Eso es obsesivo. Luego están las ideas fóbicas. Es cuando hay un miedo intenso y descontrolado a un objeto o a una situación, ¿verdad?
A eso nosotros le llamamos ideas fóbicas. Luego está el pensamiento mágico. Cuando hablamos de pensamiento mágico nos referimos a ideas fantásticas que tiene el paciente. Y es muy relacionado con cosas que es muy difícil que ocurra. Por ejemplo, lo que dijo la compañera, un pensamiento mágico también puede ser eso de que el sapo se convierte en príncipe. Es algo mágico. Es muy improbable que ocurra, no va a ocurrir, ¿sí? Y por último tenemos el que es más importante ahora, porque vamos a desglosar, que es la idea delirante o el delirio. ¿Escucharon hablar sobre delirio? Sí, doctora. ¿Ya escucharon así? ¿Sí? Bueno, ingresamos en lo que hay ideas delirantes. Cuando hablamos nosotros de delirios o de ideas delirantes, es cuando el paciente tiene una creencia falsa, una creencia equivocada, pero esa creencia al mismo tiempo es muy persistente y está presente, ¿sí? A pesar de que nosotros le mostremos pruebas de que su creencia no es verdadera, que es falso, el paciente sigue pensando en lo mismo. Inclusive, por más de que nosotros le mostremos miles de argumentaciones lógicas a que su idea no está bien, igual sigue sosteniendo, ¿sí? Generalmente esto ocurre muchísimo en pacientes que están psicóticos, ¿sí? Se entiende que el delirio es una idea fija, es una idea falsa, que persiste y que a pesar de pruebas, el paciente está convencido de que así ocurre. Tiene convicción de que esa idea que tiene es verdadera. Mas aí é tipo de psicose? Un ejemplo, ¿sí? ¿Está bien? Y, ¿sí? Sí, todavía que nos dimos. Fíjate en el delirio, ¿sí? Es un ejemplo nomás, un esquizofrénico, ¿sí? Vamos a suponer que este paciente lo que tiene es una idea paranoide. No, doctora, yo sé que mi mamá me va a matar. Mi mamá está planeando matarme. Por más de que nosotros le mostremos pruebas, conversemos con él, con la mamá, que la mamá le diga, ¿sabes qué, hijo? Yo no te voy a hacer daño, no soy capaz, ¿verdad? Y yo quiero que sepas que te amo y todo eso. El paciente sigue sosteniendo que su mamá le va a matar, ¿verdad? A todas costas sigue sosteniendo. Y sigue esa idea, por más de que nosotros le expliquemos una y mil veces lo mismo, ¿sí? A eso le llamamos delirio. Se conectó de nuevo. Sí, doctora. Hola. Se volvió a desconectar. Porque some, fica bastante tempo sem falar nada. No, y eso le te digo, se desconectó de nuevo. Voy a volver a proyectar. Doutora,
Quisiéramos saber, ya que nosotros estamos teniendo problemas con las clases, si usted puede facilitar los slides, las diapositivas, que por lo menos podemos seguir un poco de acuerdo con lo que se está diciendo, por favor. Sí, no hay problema. ¿Será que alguien me puede pasar ahora mismo un representante de su número? Le escribo para darle la rotación, O áudio está com desgregação, né, doutora? Sí. ¿Alguien me podría dar ¿alguien podría representar el... Doctora, yo puse en la chat, si puede mirar, ahí yo puse mi número. Si por ahí quiere mandar mi número, yo le puedo compartir los compañeros. Roseli. Entonces en el chat. Roseli, doctora. Dale, Roseli. Acá Roseli, voy a mirar. obrigada, Roseli. Ya, voy a anotar ya. Antes que me olvide, voy a anotar, ¿sí? Ahí está. Después te envío, Roseli. Dale, y de la otra vez también, profesora, por favor. Sí, es todo junto, todavía no terminamos de la otra vez. Es una diapositiva, ¿sí? Les envío sin problema. Sí. ¿Verdad? Yo sé que tengo que alzar en la plataforma, pero hay veces que de repente se me complica y te voy a enviar más por WhatsApp ahora. Dale, perfecto, gracias, ¿Te doctora. parece? Bueno, entonces los delirios, como les estaba hablando, son creencias falsas, equivocadas, bien persistentes y que a pesar de que haya una argumentación lógica, el paciente no retrocede, es irreductible ese pensamiento que tiene, ¿sí? Hay varios tipos de delirios, ¿sí? Entre ellos hay ideas delirantes donde el paciente tiene la convicción de que la familia o los conocidos son impostores, ¿sí? A eso nosotros le decimos delirio o síndrome de Capgras. Inclusive hay pacientes que piensan que desconocidos son sus familiares. Y a eso le llamamos síndrome o idea delirante Fregoli. También hay pacientes que tienen ideas delirantes de negación, ¿verdad? Dicen que una parte de su cuerpo no existe o incluso piensan que ellos están muertos, ¿sí? A eso le llamamos síndrome de Cotard. También hay pacientes que tienen esa idea de que tienen un doble, ¿verdad? De que hay un doble y que es similar a un clon, ¿verdad? Y que están ahí alrededor. A eso le llamamos ilusión subjetiva de dobles. ¿Está bien? Hay pacientes que piensan o tienen la idea de que los demás pueden cambiar de rostros. ¿Sí? A eso le llamamos intermetamorfosis. Y por último, esa idea delirante de que alguien superior, ¿verdad? O de un rango superior está enamorado de él o de ella. Los pacientes generalmente, ¿sabes qué, doctora? ¿Qué sé yo? El presidente de Estados Unidos está enamorado de mí, ¿verdad? Se puede hacer una idea delirante erotomaníaca o de Clerambaum, ¿sí? Todo en este cuadrito están bien específicos los tipos de ideas delirantes, ¿está bien? No está acá en el cuadro, pero también puede haber ideas delirantes paranoides, de donde el paciente piensa y tiene la convicción de que alguien le persigue y le va a hacer daño. También están las ideas delirantes
celotípicas o de celos, donde piensa que su pareja o su novio o su esposo o esposa le está poniendo los cuernos, ¿sí? A pesar de que no sea verdadera esa idea, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, Después pero está el tercer tipo de trastorno, que es de la vivencia del yo. ¿Qué es lo que pasa acá? El paciente puede tener una idea o un pensamiento de que se divulgan todas sus ideas, todos sus pensamientos, o se difunden. Doctora, vos sabés que yo pienso algo y se empieza a difundir y después todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Hay pacientes así, inclusive hay otro tipo de pacientes que dicen, doctora, este pensamiento no me pertenece, no es mío, alguien me impuso o insertó este pensamiento. A eso le llamamos inserción o imposición de pensamiento. Hay pacientes que vienen al consultorio y dicen, doctora, me robaron mi pensamiento. Alguien me robó. ¿Quién fue? ¿Verdad? Ese es llamado también el trastorno como robo del pensamiento. Inclusive hay pacientes que no quieren ni siquiera estar con nadie porque tienen la idea de que se le leen los pensamientos. Vos me estás leyendo y no mi pensamiento, dicen algunos. A eso le llamamos lectura del pensamiento. ¿Sí? Luego del pensamiento está el lenguaje. Doutora, essa Sim, a leitura de pensamento, a pessoa diz que ela lê ou que leem o pensamento dela? Ela lê No. ou lê? Ela pensa que lê? Ella piensa que le leen. Ah, ok. Doutora, e esse transtorno Sí. é transtorno de contenido ou é outro? Ese es el tercer tipo de trastorno, es de vivencia del pensamiento. El tercero. Primero había trastorno del curso, Pues de contenido. del contenido y trastorno de la experiencia o de vivencia del yo. Ah, perfecto, gracias. ¿Sí? Luego está el lenguaje. El lenguaje, como dijimos, es un vehículo para la expresión del pensamiento. A través del lenguaje nomás yo puedo saber qué idea o qué pensamiento tiene el paciente. ¿Sí? Y el lenguaje puede también dividirse en varios trastornos. Hay pacientes que tienen ausencia, que no hablan, no responden para nada. A eso le llamamos ausencia de lenguaje. Hay pacientes que tienen trastorno del ritmo. Si el pensamiento está acelerado, el ritmo de su lenguaje también. Por ejemplo, si el pensamiento está lento, el ritmo de su lenguaje va a estar lento también. ¿Sí? Hay trastornos también de iteración, pero el trastorno de iteración y de significado yo no le doy tanta importancia porque ya es para neurología. ¿Sí? Para citar nomás le puse ahí. ¿Está bien? Luego está la afectividad. Cuando hablamos de afectividad nos referimos al conjunto ya de las emociones, sentimientos, del humor, del ánimo del paciente. Todo eso incluye la afectividad. ¿Sí? Cuando hablamos de afectividad tenemos que saber a qué le llamamos emoción, que es ese cambio brusco que tenemos en el día a día, ¿verdad? Pasa algo que nos puede poner feliz, nos puede poner triste, a eso le llamamos emoción cuando hay una respuesta a una situación. Sentimiento es cuando el estado anímico del paciente se mantiene durante más tiempo y es más duradero.
¿verdad? A eso les llamamos sentimientos, donde hay amor, odio, rencor, son ya sentimientos que perduran. El afecto, cuando hablamos de afecto, generalmente hablamos de un sentimiento más bien subjetivo, de qué es lo que está sintiendo el paciente, ¿verdad? Le preguntamos qué siente, si se siente bien, está mal, ¿verdad? Si de repente está triste o no. Ese es el afecto, qué es lo que el paciente está manifestando que siente. El humor es lo mismo que decir el estado de ánimo del paciente, ¿sí? Y la afectividad es todo lo que ya mencionamos anteriormente. También hay varios estados de ánimo que le podemos clasificar, ¿verdad? Y le hice un cuadrito. El paciente puede manifestar que está deprimido, con un ánimo más bajo, triste. Hay pacientes que están disfóricos, donde tiene un ánimo que para el paciente mismo es desagradable y le causa malestar. Hay pacientes que están con un ánimo exageradamente elevado. Hay otros de que de repente su ánimo está muy alto y con eso tienden a estar más desinhibidos también. Y también el irritable, que el paciente se enoja muy fácilmente, todo le molesta, ¿verdad? Esta es una clasificación más que le puse en un cuadrito para que sepan. Luego está en los tipos de afectos. Afecto es lo que nos menciona el paciente y lo que nosotros podemos ver en él. El afecto aplanado o plano generalmente es cuando el paciente no muestra casi nada o no muestra para nada luego ningún signo de expresión. Yo no sé si el paciente está feliz, está contento, está enojado, porque se mantiene en un plano, ¿sí? Se mantiene en una línea que no podemos descifrar. ¿Está bien? Luego está el paciente, el afecto embotado. Cuando hablamos de afecto embotado, es cuando el paciente generalmente es el medicado. Cuando está medicado y disminuye mucho sus expresiones. Por ejemplo, tristeza, enojo, rabia o alegría va disminuyendo por estar medicado. La medicación ya le va bajando un poco los cambios, ¿sí? Después está el lábil. Lábil es cuando el paciente está inestable, cuando hay muchos cambios bruscos, está feliz, está triste, está irritado y es como un ciclo, ¿verdad? Pasa de uno a otro y cambia muy bruscamente. Después está el afecto restringido, cuando su nombre lo dice restringido o se restringe mucho. El paciente le cuesta mucho expresar sus emociones. A duras penas podemos darnos cuenta si está feliz o triste. Cuesta mucho porque el paciente casi no demuestra. Y por último está ese afecto inapropiado. En el afecto inapropiado es cuando el paciente ya se comporta de una manera que es fuera de lugar, ¿verdad? Ya expresa sus emociones fuera de lugar, ¿sí? Generalmente lo que habla y cómo actúa es bastante inapropiado, ¿verdad? A eso le llamamos afectividad. Le hice estos cuadritos para que sepan por lo menos así de nombre, ¿sí? Luego está la voluntad. Cuando hablamos de voluntad, nos referimos al impulso que tiene el paciente de hacer alguna actividad, ¿sí? Ustedes tuvieron un impulso, aunque sea mínimo o leve, de conectarse a la clase. A eso le llamamos voluntad, ¿sí? Y la voluntad puede ser normal, que también le decimos eubulia. Hay alteraciones en la voluntad donde la voluntad puede aumentar, disminuir o estar ausente. Cuando aumenta le llamamos hiperbulia,
¿sí? Y se manifiesta muchísimo en los pacientes que están en manía. Los bipolares son súper, súper hiperbólicos. O sea, demasiada voluntad tiene para todo y ya en exageración. Hay también pacientes que tienen una voluntad disminuida. A eso le llamamos hipobulia. Generalmente los deprimidos están así como más cansados, sin fuerza, y a eso le llamamos hipobulia, ¿sí? Y abulia es cuando no hay voluntad para nada. Se da mucho esto en casos de depresiones muy graves, que ya están en cama, no se levantan ni para cepillarse ni para nada, y la esquizofrenia grave también hay abulia, ¿sí? A esto le llamamos alteraciones en la voluntad. También hay otro tipo de alteraciones en la voluntad, que es el negativismo, cuando el paciente, a pesar de pedirle o darle una orden, el paciente se niega totalmente. Generalmente se da en los esquizofrénicos y en las depresiones graves. Y por último, la obediencia automática, que se da mucho en las catatonías, que vamos a hablar eso en esquizofrenia, ¿sí? Otro punto importante y por último es la memoria. La memoria es la capacidad que uno tiene de retener información, ¿sí? Y de procesar. Es la capacidad que tiene uno de fijar una información y luego reproducir o evocar, ¿sí? La memoria puede ser verbal, auditiva, visual, ¿verdad? La memoria se puede clasificar en corto plazo y largo plazo. Generalmente la memoria a corto plazo nosotros evaluamos inmediatamente en el momento. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes, memoricen ahora casa, árbol, pelota, ¿verdad? A los 2 minutos les vuelvo a preguntar, ¿cuáles eran las palabras que les dije? ¿Cuáles eran las palabras? Casa, árvore, Pelota. Súper. Memoria a corto plazo, buena, ¿verdad? Buena. Entonces, la memoria en corto plazo nosotros evaluamos 1 o 2 minutos después, ¿sí? Enseguida evaluamos cuando le pedimos que puedan retener una información. Sin embargo, la memoria a largo plazo, nosotros le damos más tiempo, ¿sí? Por ejemplo, en una entrevista psiquiátrica dura 1 hora más o menos. Eso es lo ideal. Al comienzo yo le doy las palabras que debe memorizar y al término de la entrevista le vuelvo a preguntar y ahí vemos y evaluamos su memoria a largo plazo, ¿sí? Cuando hay una afectación o pérdida de la función de la memoria, ¿verdad? Le llamamos amnesia, ¿sí? Y la amnesia tiene muchísimas clasificaciones. Es larguísimo. Pero en psiquiatría, para mí, lo más importante es tener en cuenta cuándo ocurre una amnesia retrógrada, y cuándo ocurre una amnesia anterógrada. Y generalmente tiene que ver con traumas, ¿sí? Cuando un paciente tiene un trauma y es incapaz de recordar qué pasó antes de ese trauma, cómo vivía antes de ese trauma, ahí nosotros decimos que está alterada su memoria y que tiene una amnesia retrógrada. La paciente no puede retroceder en el tiempo y recordar qué pasó antes del trauma, ¿sí? Eso es muy importante. Luego hay pacientes de que después de un trauma no puede guardar nueva información. Le cuesta mucho retener información.
Eso le llamamos amnesia anterora. ¿Sí? Eso es lo único que yo quiero que ustedes sepan de lo que es memoria y alteración de la memoria. ¿Está bien? Con eso nosotros completamos todos los puntos a estudiar en psiquiatría. Teniendo ya estos puntos, nosotros tenemos que hacer una historia clínica, ¿sí? ¿Y cómo se hace una entrevista psiquiátrica? Es lo mismo, prácticamente, casi lo mismo que la historia clínica que ustedes hacen en SEMI. ¿Qué es lo que ustedes primero anotan en su cuadernito cuando van a hacer una historia clínica? ¿Qué le preguntan al paciente primero? ¿Por qué viene el motivo de consulta? Nome do paciente. No, hombre. En mi diapositiva está desordenado, ¿sí? Lo primero que nosotros le preguntamos es su dato de filiación. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tenés? ¿De dónde sos? ¿Sos soltera, casada? ¿Qué religión tenés? Todo eso se pregunta en datos de filiación. Se trabalha, onde trabalha, né? Eso. Todo eso preguntamos primero. Después, ¿qué le preguntamos? Aí sim vem o motivo de consulta. Exacto. Quem estar aqui, né? Porque veio a consulta. Sí. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué te trae la consulta? ¿En qué te puedo servir? Ahí viene el motivo de consulta. Después del motivo de consulta, ¿qué viene? Se era uma consulta, vamos dizer, normal, teníamos que ver os sintomas, o motivo, quando começou, se era a primeira vez, ¿Cómo se llama quanto eso? tempo, seriam os antecedentes da patologia inicial, da enfermidade atual. Seria AEA, doutora. AEA. Personales. AEA, doutora. Não, personales seriam depois, que são os que tuvo remoto, vamos dizer, los que seria agora, creo que o motivo porque vino quando começou, se era a primeira vez, seria a AEA, ou seja, a história atual da enfermidade do momento. Sí, antecedente de la enfermedad actual. ¿Qué le trajo? Paciente refiere que hace 2 meses aproximadamente presenta cambio conductual. Con el cambio conductual, el paciente se vuelve inquieto, tiene dolores musculares, no se concentra en la facultad. Inclusive, hace 2 semanas se le suma al cuadro dificultad para conciliar el sueño. Más, ¿qué podemos ponerle ahí? Dificultad para ingerir alimentos o de repente pérdida de apetito, ¿verdad? Vos le vas describiendo qué pasó, cuánto tiempo ya hace que está así, qué se le suma al cuadro. O sea, hacemos una pequeña historia de lo que le está pasando actualmente al paciente. Y después de eso, ¿qué le hacemos? Antecedentes. Dos personales, doutora, antecedentes personales. Antecedentes remotos de la enfermedad. Nesse caso, doutora, entra também do histórico familiar ou já não? Más adelante. Onde nasce, como nasceu, se parte normal, se vacinou, é isso, doutora? Áreas después. Antecedentes remotos de la enfermedad actual. Nosotros le preguntamos si es la primera vez que presenta este cuadro o ya hubo una ocasión donde él ya presentó el cuadro y remitió, ¿verdad? Y ahí le preguntamos si remitió espontáneamente o precisó de tomar medicación, ¿verdad? ¿Y qué medicación fue?
¿verdad? A eso nosotros nos referimos con antecedentes remotos de la enfermedad actual. Porque si mi paciente, por ejemplo, me dice, ¿sabes qué? Yo vengo ahora, doctora, porque estoy muy inquieto, me preocupa todo, me duele la cabeza, me falta aire, no puedo respirar en ocasiones, no duermo, ¿verdad? Y después en área yo le pregunto, ¿es la primera vez que te pasa esto o ya hubo una ocasión donde sentiste esto? ¿Ya sentiste esto? Y el paciente me comenta, ¿sabes qué, doctora? No, yo hace 3 años, yo ya me sentía algo así y yo llegué a consultar con el psiquiatra, me mediqué con paroxetina y también con clonazepam, tomé 1 año y dejé el tratamiento porque me sentí bien y ahora volvió, ¿verdad? Yo tengo que averiguar si es la primera vez del cuadro o ya hubo otras veces. ¿Sí? Así se hace en psiquiatría. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Sí? Luego está el antecedente patológico personal. ¿Sí? Ahí en el antecedente patológico personal, lo que yo le voy a preguntar acerca de él, si tiene alguna enfermedad tratada, si tiene una comorbilidad, ¿es hipertenso? ¿Es diabético? ¿Tratado con qué? ¿Sí? ¿Hace cuánto? Tem alergia, né? Yo escribo todo eso. Si tenés alergia, todo le preguntamos. En personales, ¿sí? Luego está el antecedente patológico familiar. ¿Quién le pregunta ahí? Si hay alguien en su familia que tuvo algún problema antecedente de la misma patología, si es de la parte psiquiátrica o si tiene comorbidades tipo hipertensión o problema de sea lo que sea, si hay antecedentes en la familia, y si es también psiquiátricos. Sí, en realidad en psiquiatría nosotros lo que más tenemos en cuenta en el antecedente patológico familiar es lo psiquiátrico, ¿sí? Si mamá, papá, tío, tía sufren de depresión, ansiedad, hay alguien en la familia que alguna vez tuvo un cuadro psicótico, todo eso nosotros le preguntamos en antecedentes patológicos familiares. Inclusive en antecedentes patológicos familiar nunca, pero nunca me tengo que olvidar de preguntarle si alguien de la familia se suicidó. Sí o sí tengo que preguntar porque es un dato de valor altísimo. Y las tentativas también, doctora. Tentativas. Los intentos. Sí, también. Pero si hubo un suicidio consumado, ese no puedo dejar pasar. Ese es importantísimo. ¿Sí? Eso es antecedentes patológicos familiares. ¿Sí? Después vienen los hábitos tóxicos. ¿Qué se preguntan hábitos tóxicos? Se bebe, se fuma, se usa drogas, se toma Coca-Cola. Doutora, porque a gente está estudando também toxicologia, então tudo é tóxico pro doutor, Deus me livre. Ahí ya me complicaste a mí también, me hiciste recordar de la Coca-Cola. Pero sí, tenés toda la razón, hay que preguntarle en hábitos tóxicos acerca de su consumo. Si consume algún tipo de sustancia, ¿verdad? Tóxica. ¿Y en qué cantidad? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Verdad? Para determinar si ya hay un abuso de esa sustancia, ¿verdad? Claro, priorizamos el alcohol, las drogas, marihuana, cocaína, LSD, crack, le preguntamos todo. Cigarrillo, también si fuma, o si fuma hoy día, no es solo cigarrillo, pots,
POT se dice, ¿verdad? VAP, el POT. Sí. VAP, todo eso nosotros tenemos que preguntar sí o sí. Doutora, aí a gente pergunta de medicação ou não? Que não Sí, seria uma droga? sí, en la habitación. Sí, también le preguntamos si hace uso de alguna medicación por cuenta propia, ¿verdad? Porque hay muchísimos. ¿Sí? Inclusive a azitromicina, né, doutora? ¿Cómo? A azitromicina. Sí, acitromicina es un antibiótico. Esse ele é citotóxico também. Sí, pero en realidad nosotros lo que queremos descubrir es si tiene un hábito tóxico, si tiene algún problema de adicción, ¿verdad? Si consume todo el tiempo. Doctora, en estos casos, en este quesito tendríamos que preguntar también, por ejemplo, porque el medio influye mucho, por lo que yo entiendo, ¿no? Claro. Por ejemplo, sus hábitos, no solamente tóxicos, pero por ejemplo, si se queda hasta tarde, si no duerme por algún motivo que le puede inducir a una depresión o a alucinación o lo que sea, de acuerdo con sus hábitos de vida sociables también, ¿entraría en este caso también o más adelante? Eso, ¿tú recordás que hablamos sobre datos universales, sobre el sueño, sobre su alimentación, sobre su actividad sexual? ¿Se acuerdan que al principio vimos? Ah, yo creo que no te escuché. La semana anterior. Ah, sí, yo tuve problemas la semana pasada, no conseguí entrar al inicio de la clase porque se me caía la conexión. Y al inicio de la clase justo yo les comenté sobre eso. Pero en mi diapositiva está que lo voy a pasar. No se preocupen, ¿verdad? De los hábitos, todo eso tenemos que preguntarles ya en general también. En cualquier momento de la entrevista le puedes preguntar, ¿verdad? Y le pones una observación nomás. Si es que vos detectas de repente que no tiene un buen hábito y que no tiene un buen ambiente familiar, perdón, vos le pones como observación nomás en la parte de psiquiatría, después de hacer toda tu entrevista, de completar todos tus datitos, ¿verdad? No tiene un lugar específico lo que yo te quiero decir, ¿verdad? No hay un título en donde vos puedas completar eso. ¿Sí? Pero sí se le pregunta. Sí le preguntamos. ¿Sí? Gracias, doctora. Dale, y después de hábitos tóxicos está la situación social. ¿Con quién vive el paciente? ¿Con quién vive? Y ahí es donde vos podés utilizar ese dato para preguntarle sobre su ambiente. ¿Con quién vive? ¿Con mamá, papá? ¿Se lleva bien con mamá? ¿Se lleva bien con papá? ¿Verdad? ¿Hay algún tipo de conflicto? ¿Qué conflicto hay? Ahí ya le vamos preguntando todo, ¿sí? Y escribimos la historia. No específicamente ahí tengo que escribir sobre sus conflictos, pero le podemos poner observación nomás, ¿verdad? También con todo esto también le preguntamos su personalidad previa, ¿sí? ¿Cómo creció mi paciente? ¿Cómo fue? ¿Cómo se comporta? ¿Siempre tuvo amigos? ¿Nunca tuvo amigos? ¿Siempre fue solo? ¿Nunca le gustó tener pareja? Todo eso le vamos preguntando para ver cómo es su personalidad, cómo se comportó desde muy pequeño. Eso es importante. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Y la psicobiografía es todo eso que ustedes preguntaron, ¿verdad? Sobre cómo nació, cómo fue el parto, cómo fue los primeros meses, caminó, no caminó, ¿verdad? Eso solamente se realiza en caso de que se pida un informe por orden judicial o cosas así, ¿verdad? No es algo muy necesario en el momento de la entrevista porque en urgencia no va a haber tiempo, en consultorio tampoco. Pero es importante. Boa tarde, né, senhor? Hola. Que isso? Hã? Esquentei comida. Mas eu sabia que você ia chegar. E a panelinha. E a carne. Doutora Noemi, seu microfone.
Qué verdad también. Suele pasar. Ya vamos a terminar. Ya van a tener tiempo de almorzar, merendar. No hay problema. ¿Sí? Luego de hacer todos estos puntos que les comenté, ahí entra el examen psicopatológico, que es todo lo que ya le hablamos. Sobre su conducta, conciencia, orientación, la memoria, la motricidad. Todo lo que yo le mencioné anteriormente. ¿Sí? Ahí le vamos comentando. ¿Está bien? Está una lista nomás de todo lo que ya hablamos. Una vez que nosotros completemos toda la historia, también tenemos que solicitarle analíticas. O sea, tenemos que pedirle sus laboratorios para ver cómo está la química, hormonalmente cómo está. Si es necesario un screening toxicológico, le pedimos, ¿verdad? Serologías también. Todo le pedimos acorde a cómo se encuentra el paciente, ¿sí? Inclusive le pedimos pruebas o estudios, métodos auxiliares, que sea radiografía, ecografía acorde a qué es lo que vemos y le derivamos con el clínico si es que corresponde. Una vez que tengamos todos los datos y ya también se hacen todos los estudios, hacemos la impresión diagnóstica. Le ponemos el diagnóstico según un libro que se llama DSM-5, ¿sí? Es un libro acerca de las enfermedades mentales. ¿Está bien? En mis diapositivas, esa parte del libro ya está. O sea, no hace falta que ustedes estén leyendo ese libro también, ¿sí? Y el plan de tratamiento hacemos acorde al diagnóstico, ¿sí? Yo no sé si es que ya les dije, pero el libro que tienen que leer es el Kaplan. Kaplan y Zadok, 11 o 12 edición, ¿sí? Da igual, no es muy diferente. ¿Está bien? Una vez que tengamos los diagnósticos y ya construyamos síndrome a partir de los signos y síntomas y signos, ¿sí? Ahí hay grandes síndromes que vamos a estudiar. Les puse acá como una lista para que sepan que vamos a estudiar acerca de lo que es un síndrome alucinatorio, el delirante, obsesivo, el expansivo, el depresivo, el ansioso y el catatónico. Todo esto vamos a estudiar y hay una clasificación muy larga de enfermedades mentales que les puse acá, que vamos a desarrollar lo que es más frecuente nada más. No hay tiempo para desarrollar todo esto, es larguísimo, ¿sí? Pero sí vamos a desarrollar lo más frecuente. ¿Está bien? Con eso entonces terminamos la clase de hoy, ¿verdad? Sí. En la diapositiva le hice algunas preguntitas para que vayan repasando, ¿sí? Quiero que vayan repasando acerca de qué son los signos y síntomas, qué se evalúa en la conducta del paciente, cuáles serían los niveles de conciencia. Otra vez le escribí ahí sobre la diferencia entre ilusión y alucinación, qué es el delirio. Todos son términos muy importantes. ¿Está bien? Sí, doctora. Gracias, doctora. Y con eso entonces doctora. ya tenemos la primera parte. La primera parte. Y tenemos una clase a recuperar que todavía no tengo una fecha precisa, pero en el momento que tenga ya les voy a pasar. ¿Sí? Genial, doctora, súper. Le voy a pasar también a Rosely la diapositiva por WhatsApp. Y voy a pedirle igual a la licenciada Norma que me ayude a alzar en la plataforma mis diapositivas. Voy a tratar de alzar por adelantado también. ¿Está bien? Para que puedan seguirme. Gracias. ¿Sí?
É porque estão mandando, doutora, pra gente por e-mail agora, né? Também. Estão mandando algumas classes. Ah, mira, entiendo. Y yo voy a ir viendo cómo puedo manejar, pero igual de todas formas le voy a enviar a Rosely también. Así que tranquilo. Sí, gracias. Dale. Estamos entonces, que tengan una linda tarde. Que pasen lindo. Graças, doutora. Porque, Igualmente doutora, para ti. eu acho que a gente tem mais 3 classes e eu acho que já é a P1. 3? É mais ou menos, tem que ver, porque agora em setembro já começam as provas, né? A gente tem que ficar só de olho nisso, doutora. Dale, no hay problema. Voy a hablar también con la gente de secretaría para que me puedan orientar, ¿verdad? No se preocupen por eso. Siempre va a estar facilito. A dela é dia 25 de setembro, da senhora. Bueno, no se preocupen. Voy a preparar algo sencillo. Gracias, doutora. Gracias, doutora. Nos vemos. Graças, doutora. Nos vemos. E, doutora, a senhora não está iludindo a gente, não, né? Não, alucinação. Não nos iluda, doutora, pelo amor de Deus. Cualquier cosa va a ser alucinación. Va a ser ilusión. Aí porque pode dar branco, né? A senhora falou que, enfim, Amnésia. pensamento, Não, tá vendo? A gente estuda direitinho isso. Graças, doutora. Dale, dale. Até outra semana. Dale. Nos vemos. Bye, bye. Doutora, te mandei um mensagem em tu privado de la chat, si puede mirar. Ah, bueno. Después te envío la... Sí, está bien. Súper. Gracias. No hay problema. Ya he visto.